Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el saludo para todos, ¿cómo están? Bien, buena semana para vos, Guillermo. Bueno, permítame que baje el monitor por las dudas que se meta el retorno que estoy teniendo. Ahí Bueno, corregí el problema para que no se enoje el sonidista conmigo. está bien, está bien. Cuéntenos. Bueno, no, estaba escuchando las palabras del intendente. Más allá de las expresiones, yo creo que lo que pasó el fin de semana con el tema de las restricciones es que hubo evidentemente falta de controles. No se trata de tomar medidas estrictas, de esas que sabemos que es de difícil cumplimiento, sino que las que están, hacerlas cumplir, y eso ayudaría mucho. Por supuesto que esto conlleva el compromiso de cada uno de nosotros, y por supuesto que ese compromiso pareciera no estar siendo honrado por la mayoría de los ciudadanos, ni siquiera con los niveles que estamos teniendo de contagios, de internación y de muertes, cosa que evidentemente no alcanzan para tomar conciencia de la gravedad del momento. Gravedad del momento que solo tiene como contrapartida la cantidad de vacunas que se están suministrando o que han llegado al país, ya lo han mencionado ustedes, las 20 millones de dosis. Si uno se posiciona tiempo atrás, el escenario en los primeros días de marzo, por ejemplo, si alguien decía que en los primeros días de junio vamos a tener 20 millones de vacunas ya en el país, parecía de difícil concreción, y además parecía muy difícil que Argentina fuera productora de esas vacunas, y esto es lo que está sucediendo. Con las vacunas hay un debate que es muy interesante, que tal vez va en paralelo con la gravedad de la situación sanitaria, que está ligado con los recursos que se están derivando del Estado, de los estados, para que se fabriquen o para que se produzcan esas vacunas o para que se desarrollen los proyectos que permiten llegar a vacunas. De hecho, hoy se ha incorporado una más reconocida en el mercado, y esto es muy importante. Pero estamos atrapados en una lógica en donde los laboratorios privados, en su mayoría, están decidiendo qué va a pasar con las vacunas o qué está pasando con las vacunas. Por eso es interesante el trabajo que publicaron dos investigadores, uno de ellos investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde evaluaron que la mayoría de los recursos que se utilizaron para el desarrollo de las vacunas son estatales. Sin embargo, los beneficios, o por lo menos el marco de regulación del suministro de esta vacuna, lo manejan los privados. ¿Cómo es esto? Se lo vamos a preguntar a Alfio Finola, uno de quienes elaboró este trabajo. Hola Alfio, un gusto. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío. Bueno, Alfio, ¿cómo surge la necesidad de posar la mirada en esta cuestión? Bueno, la discusión arrancó, o la curiosidad arrancó principalmente en los últimos meses, diría cerca de 6 meses, empezó la discusión por la propiedad intelectual de las vacunas, ¿no? India, el principal productor mundial de vacunas, no tiene vacunas para vacunar a su población, y es el principal promotor de que se liberen las patentes o la propiedad intelectual sobre las vacunas. Entonces ahí empezamos a investigar qué es lo que está atrás de cada una de esas empresas o de cada uno de esos convenios en los que se produce vacunas. Y ahí dimos con esto que muy bien hacías referencia. Principalmente el control de la propiedad intelectual de las vacunas está en manos de grandes farmacéuticas. Hago un comentario más: hay farmacéuticas que son empresas estatales, que esas no entran dentro de esta discusión, pero hay otras farmacéuticas que pertenecen a la esfera privada, que controlan la propiedad intelectual y que buscan la forma de fabricarlas a mayor escala y a menor precio. Entonces buscan países como por ejemplo India, que tiene una capacidad instalada muy grande para la producción de vacunas, pero sin embargo la producción que se realiza ahí no se comercializa en el mercado indio, sino en otro mercado.
Las que están fuera de esta discusión, Alfred, son las elaboradas por el laboratorio Gamaleya, las de los laboratorios chinos. Bueno, podríamos poner también en ese lote a las vacunas que está produciendo e inoculando Cuba, que son propias de desarrollo propio, que son 2, pero todas las demás tienen aportes del Estado, pero los beneficios se los están llevando los privados. Exactamente, tal cual como planteas la pregunta. El principal estímulo para aventurarse, con comillas de por medio, para aventurarse en una producción maratónica, primero en el desarrollo tecnológico para crear una vacuna y después una producción a gran escala, fue por parte del Estado del sector privado, ¿bien? Con grandes subsidios, grandes condiciones impositivas, con incluso algunos convenios de infraestructura en muchos estados, en este caso los principales estados industriales, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, promovieron este tipo de convenios con sus principales farmacéuticas. Por otro lado, una vez que se logró el producto, no todas las farmacéuticas lograron ese producto, pero las farmacéuticas que lo lograron le venden al Estado para que el Estado la suministre a la población. Pero se da la doble paradoja entonces que el Estado pone plata para que se desarrollen, los privados las hacen y después se las venden al Estado. Tal cual. Esto pareciera que no es muy tangible, pero por ejemplo Pfizer tuvo ganancias por 3.500 millones de dólares, Moderna utilizando, Moderna, que es una fábrica, una industria farmacéutica relativamente pequeña comparada con otras grandes transnacionales, en el último año creció 11 veces, multiplicó su capital en 11 veces, producto de generar justamente una vacuna en estas condiciones. Johnson & Johnson también es un gran productor. Bueno, aquí hay una discusión clave respecto de el mundo en el que vivimos. El cenit del capitalismo está ocurriendo con las vacunas, porque los laboratorios no son los que mayoritariamente ponen recursos, los pone el Estado, pero el negocio lo terminan haciendo los laboratorios y nos someten a todo el mundo a una distribución desigual de las vacunas. Tal cual. El 65% de las vacunas producidas han sido suministradas en los 50 países más importantes. Y solo el 0,1% de esas vacunas ha sido suministrada en los 50 países más pobres. Otro ejemplo, te comentaba que India es la principal fábrica de vacunas a nivel mundial en vacunas de COVID. Hoy no es exactamente la primera, está compitiendo, pero está dentro de las primeras. Produce cerca de 1.000 millones de vacunas y solamente vacunó 17% de su población. Está bien, estamos hablando de magnitud, ¿no? India tiene más de 1.000 millones de habitantes, pero con los datos que diste hace un ratito, Argentina se está superando un 40% de su población en condiciones de vacunarse en las próximas semanas, para que comparemos. Y encima en este contexto los laboratorios no liberan las patentes, con lo cual uno tiene casi el negocio atado por los años que vendrán, porque una vez superada la pandemia, la población mundial tendrá que seguir inoculándose anualmente para estar protegidos. Sí, ahí sucede dos cosas. Primero, hay una histórica disputa entre grandes sectores empresarios y consumidores masivos por la propiedad intelectual, ¿no? Bueno, nuestra región, que es una región de productores agropecuarios, conocerán la historia de la propiedad intelectual a través de la soja, que ha generado muchísimos problemas en el pasado con embargos de producción en Europa, cuestiones de regalías o propiedad intelectual sobre las semillas, ¿no? Es un ejemplo también para no pensar solo en lo farmacéutico. Lo que sucede con la propiedad intelectual es lo mismo, nada más que pone
se plantea el escenario de discusión en dos partes. Una es países, grandes productores de vacunas, como en este caso India, que es uno de los que más reclama esto, tiene que pagar por la vacuna que produce, porque no, es el que materialmente produce, pero no es el que intelectualmente la produce. ¿Bien? Entonces, ese desfasaje entre una acción y la otra hace que India, para vacunar a sus 1.000 millones de habitantes, tenga que erogar un montón de dinero. Finalmente, aquí hay una idea, Alfio, respecto de la promoción de lo privado, que le encarna básicamente el reclamo que hay de distintos sectores porque no ha llegado la vacuna Pfizer. Y Pfizer hizo la vacuna o la desarrolló con recursos que les aportó el Estado en los Estados Unidos y ahora la transformó en un negocio privado. Exacto. Pero no solamente eso, porque liberar la propiedad intelectual no significa que la podemos fabricar a la vacuna. Eso también hay que aclarar, que está sonando mucho la posibilidad de que la mayor parte de los estados apoyen la liberación de la patente por términos excepcionales en un rango temporal, ¿no? Pero eso también se puede transformar en un cuello de botella al momento de producir, porque la mayoría de los países no pueden producir vacunas. Entonces, que se libere la propiedad intelectual no quiere decir que cualquier país va a poder producir su vacuna sin tener que pagarle a esta empresa por los derechos de producción. Bien, va a tener que seguir comprándole a esta empresa. Alfio, muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos encontrar el artículo completo? Mi artículo está en una plataforma que se llama CLAE. Es Centro Latinoamericano de Estudios. Y también hay una página que nos pidió replicarla que se llama Rebelión. El artículo se llama, ahí se lo cito perfectamente, de la ansiedad ya me olvidé el nombre del artículo. Vacunas, fondos públicos, beneficios privados. Alfio, muchísimas ahí gracias se por esta síntesis y agradezco la síntesis del artículo, y es otra de las contradicciones y de las asimetrías que está dejando esta pandemia. Los estados, que somos todos nosotros, ¿no?, ponemos los recursos o para generar las producciones para que se hagan la vacuna y después para comprarlas, y sin embargo el beneficio se lo llevan los privados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No. Es parte de lo que debiera revisarse cuando pase la pandemia. Así son las cosas.